Sounds. Hola, mi nombre es Pamela y a continuación vamos a hablarles acerca del libro Pequeño Cerdo Inversionista, en el cual vamos a comenzar hablándoles acerca del capítulo número 1 y comienza platicándonos qué es una inversión y pues en realidad comienza planteándolo en la vida real, que las personas o como sociedad tenemos la idea de que una inversión es adquirir un producto de menor precio para quedárnoslos y no venderlo. Entonces realmente nos platica que eso no es una inversión, sino es una manera de ahorrarte un dinero para la adquisición de ese producto. Y bueno, conforme vamos avanzando en el capítulo, comienza hablándonos acerca de qué es lo que tenemos que tener claro para poder invertir y qué es la importancia de saber hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir acerca de nuestras inversiones para poder conocer qué tipo de producto financiero es el recomendable para nosotros o que se adapta a nosotros. Sin duda es un tema bastante amplio y que para muchas personas es de mucha ayuda y comienza hablándonos que tenemos que crear un perfil de nosotros para conocer qué producto financiero es el que nos beneficia a nosotros. Comienza a plantear que es importante el perfil para saber cuáles son tus metas, cuáles son tus objetivos, a cuánto tiempo lo quieres y si estás dispuesto o no a dejar a un plazo de 3 años tu inversión, porque dice que es como el plazo necesario para esto. También nos habla acerca de cómo es que nosotros, teniendo ya el plan de nuestro perfil, tenemos que implementar una estrategia en la cual tengamos claro que pueden haber altas y bajas dentro de los productos financieros, lo cual haga que planteemos bien si estamos dispuestos a arriesgar tanto y si somos principiantes, comenzar por productos mucho más básicos como lo son los de las deudas y plantear bien nuestros tiempos, nuestros rendimientos que queremos tener y todo tiene que ir ligado. No puede ser una cosa extrema, de extremo a extremo porque eso no va a funcionar. Sin duda tiene que tener alguna coherencia entre nuestro plan, nuestra estrategia, nuestras metas, nuestro perfil y todo lo que queramos adquirir dentro de nuestra inversión. Existen diferentes maneras de invertir el dinero sin duda, pero nos platicaba de que tenemos que, al plantear la estrategia, poner varios productos financieros de diferentes categorías. Es decir, que no se pueden ser que los afecten las mismas cosas porque puede que alguna vez algún producto financiero se vaya por los suelos, pero pueda que el otro que tienes pueda aumentarte o reponerte lo que el otro te hizo perder. Entonces tiene que ser todo en una balanza, que todo se equilibre para que de alguna manera no tengas malas experiencias financieras y no te cisques y dejes de invertir tu dinero. Menciona que también es muy importante que las personas que tengan el dinero debajo del colchón lo inviertan porque pierden su valor y que es lo más recomendable, que traten de buscar una manera para invertir su dinero y no estén perdiendo el tiempo para mejorar sus ganancias y sus activos. Comenzaré a hablarles acerca del capítulo 2, el cual se refiere a los factores que llegan a afectar a la inversión. Y para comenzar, ¿qué son y cómo funcionan los mercados? Los mercados se rigen por las leyes de la oferta y la demanda. La ley de la oferta y la demanda es el principio básico sobre la que se basa la economía del mercado. Este principio se refleja la relación que existe entre la demanda de un producto y la cantidad ofrecida de este producto, teniendo en cuenta el precio en el que se vende el producto. Posteriormente, comienza a hablarnos acerca de los 8 factores que se consideran más importantes en el aspecto de que son los que pueden llegar a afectar más la inversión, los cuales son la inflación, los ciclos económicos, las tasas de interés, la política, las finanzas públicas, los impuestos y los desastres naturales. Para explicar un poco sobre qué es la inflación, se define como el aumento o sustento generalizado de los productos de los bienes y servicios de un país. Es decir, que si un solo producto sube su precio, no se considera inflación. Sin embargo, si todo un carrito de un súper sube su precio, ese sí se considera inflación. Posteriormente comienza hablándonos acerca de los ciclos económicos, los cuales no siempre vamos para arriba y aunque quisiéramos todos que siempre hubiera una ganancia, no siempre los hay. En la economía tiene ciclos, periodos de la bonanza y crecimiento, así como también tiene caídas y crisis. Pero siempre se trata de recuperar, nunca va a quedarse abajo o quedarse arriba, siempre va a tener una varianza.
Y sin duda, vemos que hay relación en tan solo estos 3 temas que vamos a comenzar a ver. Las tasas de interés. Hemos llegado a este tema relacionado con la inflación y el crecimiento, pero también con lo que pagan las inversiones en general. Es decir, las tasas de interés son muy importantes, ya que nos habla acerca de casi toda la economía de México, ya que estas tasas de interés son moderadas por el Banco de México, las cuales son las que determinan si la tasa de interés va a ser alta o baja dependiendo de la demanda y la oferta de los productos. Pasando al tema 4, vemos que las finanzas públicas también son de mayor importancia, ya que el objetivo es mantener unas finanzas sanas hasta en lo público. Y es que, ¿por qué es tan importante no tener deudas con otros países? Simplemente por la respuesta que se le da a los financieros. Porque al tener nosotros muchas deudas, en algún momento nos va a costar trabajo crecer como inversionistas. Así pasa con el ámbito público. El país no puede estar endeudado toda la vida, porque si eso sucede, puede que nunca podamos crecer o al momento de querer crecer como país, no va a funcionar. Pero pasemos a los impuestos. ¿Cómo afectan los impuestos en nuestra inversión? Sin duda alguna, sabemos que los impuestos se les aplican a todos los rangos. Entonces, obviamente, si un impuesto sube, a las empresas les afecta. Por ende, las inversiones que están relacionadas a esas empresas pues pueden bajar o pueden ser muy afectadas. Así como también, si las empresas empiezan a ver que están subiendo los impuestos, pues tienen que subir sus precios y por ende los costos y los precios van subiendo de tal manera que todo es una cadenita. Es decir, que si a una sola empresa se le suben los precios o los impuestos, todo va a ir subiendo y es una cadenita la cual va viéndose si el rendimiento de las otras personas va a ser el mismo porque ya subió un precio. Y hasta donde vamos ahorita vemos la relación que tienen las tasas de interés, los impuestos, así como la inflación y todos los temas que hemos visto en este capítulo. Pasemos a los desastres naturales. Los desastres naturales también pueden llegar a afectar muchísimo a una inversión, ya que si en algunos momentos, como en esta época que estamos pasando de la pandemia por el COVID-19, está afectando a muchas economías de muchos países, ya que vemos que no están teniendo los mismos rendimientos y por ende las inversiones están viendo afectadas. Sin duda alguna, no se está teniendo el mismo ingreso en ninguna de las familias mexicanas y por ende los gastos no están siendo los mismos. Las personas no están comprando las mismas cantidades y la economía se está viendo afectada. Entonces, aquí vemos cuál es la relación que tienen los desastres naturales, las tasas de interés, la inflación, los impuestos y muchos temas más que pueden afectar a la inversión y que en este capítulo nos da a entender cuál es la importancia de tener todos estos problemas planteados en nuestro desarrollo que hablábamos en el capítulo anterior para tener un plan y que si tenemos un plan podamos cambiarlo de acuerdo a la situación que se nos vaya presentando. Sin duda alguna es un tema bastante interesante para los nuevos inversores y los que queremos seguir conociendo acerca de las inversiones y que sin duda es un tema que a continuación con mis compañeros seguiremos escuchando cómo vamos conociendo más sobre las inversiones. Y a continuación seguirá hablando con ustedes sobre este libro mi compañera Daniela Domínguez. Hola, mi nombre es Daniela Trejo y yo les voy a hablar sobre el capítulo 3 y 4. El capítulo 3 se titula No corro, no grito, no empujo. ¿Qué hacer cuando los mercados van mal? Este tercer capítulo es bastante corto, sin embargo es bastante grande la lección que nos deja y debemos de tomarla en cuenta, reflexionar y aprender de ella. Básicamente nos habla sobre los mercados. La autora comienza diciéndonos que hay una diferencia entre pérdida y minusvalía, lo cual al leer el libro yo pude darme cuenta de que es muy importante saber la diferencia entre ambas. Se nos ejemplifica cada una de estas de la siguiente manera. La autora nos pide suponer que tenemos una casa en algún lugar. Dicha casa está valuada en, por ejemplo, 1.500.000, pero cerca de la casa están construyendo una avenida, lo cual hace que por un tiempo el valor de la casa pueda verse afectado y baje por diversos aspectos. Supongamos que su valor ahora es de 1.200.000, en este caso se presenta la minusvalía. Podríamos tener la idea de vender la casa por miedo a que su valor siga bajando, tal vez. Pero hay algo importante que mencionar y que tomar en cuenta. Puede que en un futuro dicha construcción de la avenida haga que el valor de nuestra propiedad se incremente y ahora su valor sea de 1.700.000. Si la idea de venderla cuando su precio comenzó a bajar se concretó y la vendimos en 1.200.000, básicamente representaríamos una pérdida, porque perdimos parte de la inversión y no recuperamos nada. Situaciones como estas son muy comunes y debemos de aprender a analizar y desarrollar un pensamiento crítico. Por otro lado, nos relata diversas situaciones que el autor ha vivido. Nos deja una vez más la lección de aprender a interpretar la información. En su caso, ella tuvo que aprender a cuándo era un buen momento para invertir y cuándo no. En la vida nos encontraremos en diversas situaciones, las cuales nos harán ver en la obligación de tomar decisiones como quedarnos o retirarnos. Y todo esto considerando siempre los diversos factores a un corto y largo plazo para poder tomar una buena decisión. Ahora les hablaré sobre el capítulo 4 que se titula En instrumentos de inversión para todo hay en la Villa del Señor. En este capítulo, la autora comienza diciendo que al invertir debemos de saber muy bien en qué lugar estamos metiendo nuestro dinero. Nos dice que existen los activos financieros y los activos físicos. La autora nos explica bastante bien cada uno de estos instrumentos. Considero que el objetivo principal de este capítulo es hacernos entender que invertir nuestro dinero tiene pros y contras.
Me atrevo a decir que como humanos le tenemos miedo al fracaso, y esto es natural. Sin embargo, en el mundo de las inversiones hay altas posibilidades de fracasar, pero también de ganar. Podemos decir que al invertir, entre más riesgo haya, mayor es el beneficio, y a menor riesgo, pues el beneficio es poco. No está mal invertir a la segura, pero de vez en cuando no está mal arriesgarse. Como bien nos dice la autora, hay personas que invierten y como en la primera les va mal, creen que no es algo bueno y se desaniman. Sin embargo, debemos entender que son muchos los factores que influyen en una inversión y en la manera en cómo y dónde invertimos. No todo es malo y no siempre nos va a ir mal. Mi parte favorita de este capítulo es cuando la autora nos habla sobre el posicionamiento de los países y cómo se determinan y clasifican. Hay una tabla que la autora nos muestra que se encuentra en la página 75 de este libro. En ella nos indica la clasificación antes mencionada. Para explicar un poco esto, se define la capacidad de pagar de cada país. Nos cuenta que esta clasificación les quita el sueño a los países, ya que de esto depende mucho las tasas que se utilizan cuando les otorgan un crédito. En este caso es igual, si un país se encuentra en una clasificación buena, la tasa será menor, y entre más riesgo haya de que el país no pague, pues la tasa se incrementa. Igualmente, una de las partes que más me agradó de este capítulo, y con la que me gustaría finalizar, es sobre cuando la autora nos habla de que existe una deuda gubernamental. Este es un instrumento en el que el gobierno pide dinero a los inversionistas para financiar sus proyectos. Al punto al que quiero llegar con todo esto es que anteriormente en otra clase hablamos sobre el impuesto a las fortunas, el cual se aplicó en Islandia en el 2008. Este impuesto, a lo que hemos visto, se implementa cuando los países entran en crisis o cuando necesitan reactivar la economía. En Islandia se utilizó porque el país necesitaba dinero, ya que entró en crisis. Al leer este capítulo, la autora menciona el mismo caso y nos explica el por qué fue esta situación. Nos dice que Islandia debía mucho dinero, más de lo que le era posible producir. Básicamente, los intereses de su deuda se lo estaban comiendo, y fue entonces cuando tuvieron que implementar el impuesto a las fortunas, para que al país le fuera posible pagar lo que debía y estabilizar su economía. Me parece muy curioso e increíble cómo es que todo está conectado. Este capítulo estuvo muy interesante y considero que entendimos un poco más el mundo de las finanzas y cómo funciona, cuándo debemos invertir, cuándo no, y que no debemos de desanimarnos cuando las cosas no salen como esperamos, ya que invertir no siempre es malo y no siempre sale mal. Todo está en saber en qué invertimos y estar conscientes de que siempre existe un riesgo. Muchas gracias a mi compañera Dani por hablarnos acerca de las familias básicas de instrumentos financieros y de qué podemos hacer cuando los mercados van mal. Mi nombre es Cecia y en el capítulo 5 de este libro nos habla de muchas cosas importantes que quizá muchos jóvenes o incluso personas mayores no tienen el conocimiento suficiente, como los instrumentos bancarios, por ejemplo los pagarés, y de cuánto dinero podrías ganar con estos. Esto dependerá de la tasa que tenga el banco que elijas. Algo muy importante es que el monto invertido, es decir, el monto que tú inviertas, puede llegar a influir en dicha tasa. En este capítulo también nos habla acerca de los CETES, que por sus siglas significan los certificados de la tesorería de la Federación, y esos son títulos de deuda que corresponden al dinero que se pide prestado a los inversionistas. En México los CETES son más seguros que la deuda de cualquier empresa o que las acciones que cotizan en la bolsa. Pero bueno, ahora lo que nos importa. ¿Con cuánto puedo yo empezar a invertir en CETES? Pues nada más y nada menos que con 100 pesos. Lo que te podrías quizá gastar en alguna salida a un café o a un cine. Y bueno, sin embargo, aunque todo suene pues increíble, estos CETES no son 100% libres de riesgo. No siempre los CETES son una buena opción para comenzar a invertir. Todo va a depender de las metas que tengas a corto y a largo plazo. Otro punto que se toca en este capítulo son los fondos de inversión, que el libro lo pinta como una vaquita donde se junta el dinero de muchos inversionistas para que inversionistas puedan acceder a tipos de inversiones que ellos solos no hubiesen podido costear solos, como por ejemplo las acciones de empresas que cotizan en la bolsa. Y bueno, hasta ahora todo excelente, pero debemos tener mucho cuidado con las comisiones que generan dichos fondos, ya que esto puede llegar a ser muy peligroso para nuestras inversiones. Y bueno, ahora me gustaría hablar un poco acerca de los ETFs, o por sus siglas en inglés Exchange Traded Fund, que también se puede traducir como fondos operativos de la bolsa. Y la forma en que estos funcionan es la siguiente. Como primer paso es que la compra de uno de estos compra ciertos valores que son los que van a seguir, es decir, un índice de la bolsa, el precio del oro o del petróleo, etc. Número 2, pone los valores de un fideicomiso con un depósito de dinero. Con esto se hace el fondo. Número 3, el fideicomiso los libera en el mercado de forma de títulos. Y número 4, si alguien vende uno de estos, se hace la venta de activos que lo respaldan. Y bueno, la diferencia que tiene en comparación de los fondos es que estos se compran o venden a lo que estén en su momento en el mercado. Es decir, no exclusivamente a cómo queden en el cierre. ¿Qué es lo que pasa con los fondos? Pero como todo lo demás, no todo está libre de riesgos. Estos también tienen cierto riesgo. Y bueno,
pasemos al capítulo número 6. Y en lo personal este capítulo creo que fue de mis favoritos, si no es que mi favorito. Y nos habla acerca del oro. Nos dice que es un metal que ha sido pues siempre asociado con la riqueza. Personalmente a mí me encanta que el autor nos hable un poco de su historia. Y bueno, nos relata que es un metal que históricamente ha sido la moneda de cambio más universal. Y para muchos pues es un refugio en la crisis, en especial si el dólar tiende a no tener un buen comportamiento. Nos dice también que el oro cuenta con muchas propiedades muy buenas, no necesariamente pues las químicas, sino más financieras o económicas, tales como son la antiinflación, el contrapeso a un dólar débil, la liquidez, tiene portabilidad y diversificación. Y la pregunta que aquí realmente nos interesa y es importante es pues si el oro realmente es una buena inversión. Y pues lamentablemente el oro no es considerado un activo de mucho valor en tiempos de crisis. La inversión en oro es un buen componente de una estrategia, pero no puede ser la estrategia entera. Y bueno, para finalizar en el capítulo, el autor nos brinda 3 formas de invertir en metales. Estos pueden ser así como tal los metales en físico, pueden ser en acciones de compañías mineras o quizá en monedas que valen más que su peso en oro. Y con esto finaliza el capítulo número 6. Y bueno, solo me queda por agregar que leer este libro realmente cambió mi forma de ver las inversiones y tuvo muchos temas que fueron de gran relevancia para mí. Y bueno, ahora procederemos a escuchar lo que mi compañero Pablo nos tiene que decir. Hola, soy Pablo y a continuación hablaremos del capítulo 7. En este capítulo, la autora nos cuenta de su experiencia en las inversiones de bienes raíces, en donde nos cuenta que en un principio a ella no le interesaba invertir en este campo, pero después se dio cuenta que era su mentalidad y no veía las inversiones en bienes raíces como debía, hasta que una frase le cambió esta forma de pensar. El negocio de bienes raíces está en los flujos, no en los ladrillos. Lo que esta frase nos quiere decir es que para hacer ganancias interesantes con bienes raíces, el chiste no es acumular propiedades y aferrarse a ellas para heredárselas a los familiares, sino que el dinero debe moverse para buscar oportunidades, producir más y evaluarse contra otras alternativas de inversión. También nos habla de ventajas y desventajas de este tipo de inversiones. Algunas ventajas son que si se administran bien, generan un flujo de efectivo estable y puedes tener ingresos al vender. Puedes hipotecar para obtener recursos para otros proyectos y normalmente soportan bien la inflación. En el caso de las desventajas, mencionó la falta de liquidez, necesitan un mantenimiento constante para conservar su valor y pueden requerir mayor capital inicial que otras inversiones. Para finalizar este capítulo, la autora nos dice que se puede entrar con capital o solo con habilidades, administrar pequeños proyectos o que solo sean del trampolín para buscar otros mucho más grandes. El tema es que nuestro dinero y conocimientos estén en movimiento constante. Capítulo 8. Para este capítulo, la autora comienza diciendo que los principios de inversión para los negocios son igual de aplicables para los más sofisticados que para los más sencillos, es decir, para todos. Esto nos deja una enseñanza, que es que para cualquier proyecto, sea chico o grande, debemos estar adecuadamente preparados para así conseguir el éxito en cualquiera en el que participemos. También nos habla del por qué a veces los negocios suelen fracasar, y esto tiene que ver con las personas con las que nos asociamos. En el ejemplo que nos relató en el capítulo nos dice que la mayoría del grupo de amigos que formaron el negocio no tenía conocimiento acerca de matemáticas o administrar y no tenía ninguna experiencia en negocios, por lo cual las cosas son más complicadas. Esto nos enseña que debemos buscar socios que estén igual de preparados que nosotros para trabajar juntos y no solo decidir asociarnos con personas por las relaciones personales que tenemos. Posteriormente nos menciona los principios básicos para invertir en un negocio, los cuales son: el primero, que como inversionista tengas el perfil, la tolerancia al riesgo y un horizonte de inversión acorde al proyecto. 2. Que los emprendedores o empresarios tengan capacidad de ejecución, conozcan bien su negocio y su mercado y ambos tengan expectativas claras y compartidas. Y 3. Que las condiciones de la inversión estén claras, por escrito, que prevengan casos futuros y todos estén de acuerdo. Invertir en negocios no es algo tan sencillo y siempre se le debe dar la seriedad adecuada si no queremos perder dinero. Por eso debemos estar lo suficientemente preparados cuando queramos tomar acción en esto y tener cuidado a quien le confiamos nuestro dinero. Hola, soy Daniel y yo voy a hablarles del capítulo 9. La autora nos platica en este capítulo que espera que después de todo este libro empecemos a ser inversionistas, ya que en diferentes capítulos nos va dando ideas y motivaciones. Pero que si tenemos duda, no nos preocupemos, ya que es normal cuando uno entra en este mundo y que luego mejor es preguntar, ya que no hay preguntas tontas, solo tontos que no preguntan y pierden su dinero. Así que nos espera ver triunfar y que aprendamos mucho. Último capítulo. Anexos para clavados, bueno, para avanzados. Como no todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar, y en finanzas hay muchos puntos finos, aprenderle, la escritora nos deja este lindo paquete de anexos, con información adicional, más profunda, técnica
de los temas que vienen en los distintos capítulos del libro. Bueno chicos, esperamos que les haya gustado mucho este podcast y esperen el siguiente capítulo. No se les olvide darle me gusta y suscribirse al canal. Dale click a la campanita y dejarnos sus comentarios. Nos vemos.